Hoy el Señor nuestro Dios nos regala una una palabra de vida, para que nosotros podamos cada día entenderlo mejor, comprenderlo mejor. Hoy el Señor nos trae una enseñanza muy importante, en la que verdaderamente esperamos que podamos compartirla con otras personas, para que podamos cada día alimentarnos de la bendita palabra. En muchas ocasiones he tratado el tema de que la verdadera felicidad sí existe. Distinto es que nosotros buscamos la felicidad en los caminos equivocados, en lo que realmente no es felicidad. Y el Salmo 1 nos enseña qué es la verdadera felicidad, qué es el verdadero gozo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces mire usted el contraste que hay entre el hombre que es malo y el hombre que es justo. La palabra de Dios nos enseña cómo vive un hombre que se deleita en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, y cómo vive un hombre que no se deleita en la palabra de Dios. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que la vida eterna la vamos a conquistar a partir de que nosotros empecemos a buscar a Dios, a conocer a Dios, y podamos escuchar el Evangelio de nuestra salvación y creer en él. Y a partir de ese momento vamos a poder leer la bendita palabra, para nosotros deleitarnos en la palabra de Dios y encontrar la verdadera felicidad en este mundo que anhelamos tanto. Mire usted que dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, bueno, bien, vamos a parafrasear un poco. ¿Qué es eso de andar en camino de malos? Yo voy a poner un ejemplo, voy a colocar un ejemplo acá, y camino de malos. El que presta dinero a usura, por ejemplo. La usura en algunos países es un delito. Está prohibido por la ley cobrar intereses por encima de lo permitido por la ley. Sin embargo, hay personas que van contra eso y prestan a usura.
Entonces, y quiero repetir nuevamente, estoy parafraseando. Entonces, Pedrito Pérez le presta a alguien que trabaja a usura un dinero. Pedrito Pérez es cristiano, es hermano en la fe, pero él va y le presta dinero a, y le presta dinero al prestamista. ¿Y por qué le presta dinero? Porque una persona llevó a Pedrito Pérez aconsejándolo de que ese problema que tenía lo podía solucionar haciéndole un préstamo a esta persona que prestaba dinero a usura. Pedrito Pérez escuchó ese consejo de esa persona y resulta que esta persona trabajaba con el prestamista reclutándole gente para llevarle allá a que él le prestara el dinero. Pedrito Pérez atendió al consejo de esa persona que era socio del prestamista. Entonces Pedrito Pérez está atendiendo al consejo de una persona que no es buena. Porque no es bueno. O mejor, a modo de pregunta, ¿por qué esta persona no es buena? Pues simplemente porque la ley castiga, la ley prohíbe los créditos a usura. Sin embargo, Pedrito Pérez, que es un hombre entendido de la palabra, contraviniendo la ley de Dios, fue y le pidió prestado a esta persona. Entonces, si yo soy, o mejor hablemos con Pedrito Pérez, si Pedrito Pérez es bienaventurado por no andar en consejo de malos, entonces, parafraseando nosotros, diríamos que si Pedrito Pérez atiende el consejo de malos, Pedrito Pérez sería maldito, supremamente maldito o maldecido. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar la voz de Dios. Dice el apóstol Juan que hay pecado no de muerte y hay pecado de muerte por el cual él no pide que se ore. Él pide que se ore por el pecado que no es de muerte. Entonces, este pecado que acaba de cometer Pedrito Pérez no es un pecado de muerte espiritual, pero es un pecado que lleva a la ruina a Pedrito Pérez, porque ese crédito a usura lo va a arruinar económicamente, pero también tenemos que entender que Pedrito Pérez se está apartando de la voluntad de Dios, porque Dios le está mandando en el Salmo 1 a Pedrito Pérez que no ande en camino que no ande en camino de malos. Dice la palabra que no ande en consejo de malos. Entonces, Pedrito Pérez está caminando en el consejo de los malos cuando escuchó al socio del prestamista para ir a prestarle dinero. Entonces, al estar alejándose de Dios, al estar Pedrito Pérez
contraviniendo la voluntad de Dios, entonces está ganando ruina para su vida, para su economía. La economía de Pedrito Pérez no va a prosperar porque Pedrito Pérez no está haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, sigamos con el estudio. Dice la palabra, ni estuvo en camino de pecadores. Sigamos con el mismo ejemplo y ahora vamos a decir que Pedrito Pérez sabía de un prestamista y Pedrito Pérez tenía un negocio, tenía una tienda. Pedrito Pérez tiene una tienda, pero él necesita abastecer la tienda y quiere abastecerla ya, no quiere esperar en el Señor, él no quiere invertir de la manera como Dios enseña que se debe invertir, seguramente porque no lo aprendió en la congregación donde asiste y no quiso invertir de la manera como la Biblia enseña que se debe invertir, sino que lo quiso hacer a la manera de él o a la manera de las personas que no se congregan, que no creen en Dios. Entonces fue y utilizó al prestamista para que le prestara un dinero para invertir en su tienda. Entonces dice la palabra que es bienaventurado aquel que no está en los caminos de los pecadores. Pero mire, Pedrito Pérez fue a pedirle prestado a un pecador, a alguien que está cometiendo un delito ante los hombres y un pecado delante de Dios. Entonces, ¿y por qué te digo? Me preguntarán, se me viene acá a la mente, no sé, el Espíritu Santo de pronto me lo muestra, que dónde está en la Biblia que el prestar dinero es un pecado. Y la Biblia en muchos pasajes nos enseña, nos muestra que no debemos prestar a usura. En muchos pasajes, mi querido hermano, mi querido amigo. Más adelante vamos a mirar eso, pero vamos a seguir con el estudio. Dice la palabra que si tú eres bendecido, si eres bienaventurado, supremamente bendecido por no andar en camino de malos, pues vas a ser supremamente maldito al andar en camino de malos. Estoy parafraseando. Entonces mire usted lo importante que es obedecer el consejo que Dios nos da. Aquí Dios nos está dando un consejo. Entonces, cuando Dios nos está dando el consejo de que no caminemos en camino de malos, pues es lo que tenemos que hacer. Porque si la ley prohíbe el crédito a usuras, prestar dinero a usura, si la ley lo prohíbe, pues entonces tenemos que entender que aquel que contraviene la ley no es una persona buena, es una persona que es mala, que está haciendo lo que la ley prohíbe. Entonces, si usted hace o sigue el consejo o utiliza a alguien que hace las cosas malas, pues usted va a estar apartado de Dios, porque no está escuchando el consejo que Dios le está dando acá en el Salmo 1. Amén. Es importante que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, que nosotros podamos mm, estudiar la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios.
para que podamos tener éxito en nuestra vida, para que podamos encontrar el verdadero gozo, la verdadera felicidad, que es lo que el Salmo 1 nos está enseñando. Cómo vivir en verdadero gozo, cómo vivir en verdadera paz. Amén. Entonces dice la palabra, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona va a escarnecer a otra? Escarnecer es hablar mal de otra persona, hablar mal de tu prójimo. Cuando tú hablas mal de tu prójimo, no estás amando a tu prójimo. Y la Biblia enseña que el segundo mandamiento es igual que el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes decir, dice la palabra de Dios, que amas a Dios a quien nunca has visto y odias a tu hermano a quien ves todos los días? Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que no es mal, que no es bueno hablar mal de nuestro prójimo. Entonces dice acá la palabra, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, parafraseando, decimos que cuando yo voy a hablar mal de mi prójimo, cuando yo voy a hablar mal de otra persona, entonces estoy contraviniendo la ley de Dios, la voluntad de Dios. Amén. Ahora bien, mire lo que viene, las bendiciones que le vienen a aquella persona bienaventurada. Porque primero dice la palabra, ¿quiénes son bienaventurados? Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice la palabra, pero ya dice acá en el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire bien, dice la palabra que la persona que es bienaventurada se deleita en la palabra del Señor y que medita en ella en el día y en la noche. Yo leo la palabra de Dios. Entonces yo leo el Salmo 23. El Salmo 23 y yo empiezo a meditar en el Salmo 23. Y empiezo a meditar. De pronto yo cierro mis ojos y empiezo a meditar en el Salmo 23. Y digo, la palabra de Dios me dice que, dice la palabra del Señor, bienaventurado. O dice el Señor, dice la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Wow! El Señor es el que me guía, el Señor es el que me enseña, el Señor es el que me instruye en su bendita palabra. Él es el que me muestra el camino que yo debo seguir. Él es el que me regala cada palabra para yo adorarle, para yo bendecirle, para yo glorificar su santo nombre. Él, Él es el que me sostiene en cada paso que yo doy. Entonces yo estoy meditando en la palabra de Dios, porque yo leí el Salmo 23 y empecé a meditar en el Salmo 23 cuando me acuesto, cuando estoy en la cama, o estoy meditando sobre lo que enseña el Salmo 103. Salmo 103, el salmista le ordena, le da una orden al alma, porque el alma, que en la palabra de Dios es conocida como el corazón, la palabra de Dios
al alma le llama el corazón. Y el salmista le ordena al alma que alabe al Señor. Y le dice, alaba alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor. Y entonces el salmista está diciéndole al alma que alabe al Señor y que todo su ser, que todo el ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, estén alabando al Señor, que sus ojos alaben al Señor, que su boca alabe al Señor, que sus oídos alaben al Señor y que bendigan su santo nombre. Pero también le dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus misericordias. Es importante que meditemos nosotros en esas palabras. En el Salmo 148 nosotros vemos cómo eh, el salmista dice que todo lo creado alabe al Señor, que el sol y la luna alaben al Señor, que los animales alaben al Señor, que las estrellas de Dios alaben su santo nombre, que toda la creación alabe al Señor. Y el Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, es importante que nosotros nos deleitemos en la palabra del Señor, que sea nuestra delicia la palabra del Señor. Pero, ¿cómo va a ser nuestra delicia la palabra del Señor si no la leemos? Mire, cuando yo digo estas cosas, los evangélicos creen que yo estoy hablando con los hermanos católicos, con los cristianos católicos. Y no, señor. Yo estoy hablando con la mayoría de los cristianos que no les gusta leer la palabra de Dios. Dicen que ellos aman al Señor, pero que no les gusta leer la Biblia. Mira, si tú no lees la Biblia, no eres cristiano. Y si no lees la Biblia, no amas al Señor. Es así de sencillo. No te digas mentiras a ti mismo. Que por no leer la palabra del Señor es que la mayoría de las personas hoy son idólatras. Mira, muchos pastores enseñan con mentiras diciéndole a la gente que abandonen el pecado. Usted hasta que se muera va a pecar. Eso de que abandonen el pecado, mire, cuando usted se entrega a Cristo, Cristo transforma su corazón. Cristo es el que transforma los corazones. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es precisamente la palabra de Dios que nos regala vida eterna. Y dice la palabra de Dios que primero nosotros debemos escuchar el Evangelio para que podamos creer en él. Que debemos creer a la bendita palabra. Escuchar la palabra primero y creer en la palabra. Y el Evangelio lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, que nos enseña que la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo y su resurrección al tercer día de entre los muertos es lo que nos da la salvación eterna. Es el Evangelio de nuestra salvación. Y dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14,
Dice la palabra que habiendo escuchado el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de nuestra salvación, que son las arras de nuestra herencia, dice el capítulo 14, el versículo 14. Las arras, ya lo he explicado en varias oportunidades, que arras significa garantía. Es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios a partir del momento en que creímos en el Evangelio. Porque dice la palabra en, en el libro de Juan, en el capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, creer en Jesucristo, creer en que la sangre de Él, derramada en la cruz, perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos tus pecados, los pasados, los presentes y los pecados futuros que vayas a cometer, te fueron perdonados en la cruz hace más de 2000 años. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan en la primera carta que si nosotros decimos que no cometemos pecados, le hacemos mentiroso a Cristo. Y la verdad no está en nosotros. O sea que somos mentirosos. Si alguien dice que no comete pecado, eso es mentiroso. Eso es lo que enseña la palabra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que un adúltero cuando llega a los pies de Cristo no comete adulterio por amor a Cristo. Es distinto. Aunque tenga la oportunidad de cometer adulterio, no lo va a hacer, porque es temeroso de Cristo. Ama a Cristo y no quiere desagradarlo, no quiere ofender a Cristo, no quiere entristecer al Espíritu de Dios que habita en él. Alguien que antes robaba, que antes hurtaba, cometía un delito, pues ya no lo va a hacer por amor a Cristo. Él no lo hace para poderse salvar, no, no, no. Él lo hace es por amor a Dios, porque quiere agradar al Dios Todopoderoso. Eso es lo que nos enseña el Salmo 1. El Salmo 1 nos está mostrando a Cristo, que cuando nosotros voluntariamente cumplimos la voluntad de Dios, somos felices. Nosotros no tenemos un yugo, como muchos lo piensan. Al que le gusta la fornicación, al que le gusta el adulterio, ellos creen que el cristiano no comete adulterio y no fornica porque es un tonto. Él no sabe que la persona que antes era adúltero o fornicario ya no lo hace por amor a Cristo, porque no quiere desagradar al Dios en el que él ha creído. Que el que decía antes mentiras ya no dice mentiras, porque ya no quiere desagradar al Dios Todopoderoso, al que dio su vida por él en una cruz. Ya no lo quiere ofender y por eso voluntariamente renuncia a todas esas cosas que antes le agradaban. Pero ¿cómo vas a hacer tú esas cosas si no te gusta leer la Biblia? Mire, precisamente por no leer la Biblia, usted ve que las religiones, muchas religiones cristianas, hoy son solo idólatras. El caso, por ejemplo, de los adventistas. Ellos idolatran a una señora, a la señora Elena. Ellos idolatran a esa persona. Idolatran el sábado. Y también se abstienen de muchos alimentos que Dios creó por idolatría. Lo que le pasa a muchos, a muchas iglesias
que son evangélicas, muchas religiones evangélicas. Los adventistas son una religión evangélica, los pentecostales son una religión evangélica, eh, y la Iglesia Católica es una religión cristiana, que también es idólatra. Idolatran a María y la han hecho corredentora con Cristo, imagínense eso. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque no leen la Biblia. Eso le pasa hoy a un gran número de cristianos, muchísimos cristianos, que son idólatras porque no leen la Biblia. Y usted, mire, es increíble. En la Iglesia Católica, por ejemplo, el Papa Francisco continuamente está blasfemando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los católicos como si nada. Ellos no le prestan atención a eso. ¿Por qué? Porque se creyeron la mentira de que más importante es María que Cristo. Entonces, si el Papa hablara mal de María, se le iban todos los católicos encima al Papa. Pero como habla mal es de Jesucristo y blasfema en contra de nuestro Salvador, pues entonces ellos no dicen nada. Ellos se quedan calladitos, siendo que es un completo hereje. ¿Ve? Y por eso cuando yo hablo estas cosas, mm, si digo que los adventistas son idólatras, se me vienen encima los adventistas. Si digo que los pentecostales son idólatras, se me vienen encima los pentecostales. Si digo que los católicos son idólatras porque idolatran a María y a un poco de santos, también se me vienen encima los católicos. Pero es que tengo que decirle la verdad. Lean la Biblia. Yo no te estoy diciendo ni te estoy invitando a que te cambies de religión, sino a que leas la Biblia, para que conozcas a Dios y lo puedas adorar conforme a su voluntad. No tienes que retirarte de tu religión. Si la amas mucho, no te retires de ella. Simplemente lee la Biblia. Lee la Biblia. Porque en ella es que está la vida eterna. Si tú lees la Biblia y empiezas a meditar en la bendita palabra, pues vas a tener dos cosas. La primera es que vas a tener vida eterna porque te vas a encontrar con que el Evangelio verdadero es que Jesucristo derramó su sangre preciosa por tus pecados y que resucitó al tercer día entre los muertos. Y te vas a encontrar que cuando tú escuchas el Evangelio y crees en él, pues el Espíritu Santo de Dios va a venir a morar en ti. Dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, dice, y será predicado este Evangelio a toda criatura. El que se arrepintiere y creyere será salvo, y el que no será condenado. Quiere decir, amado amigo, amada amiga, que el arrepentimiento que nos está mostrando la palabra de Dios es un arrepentimiento para salvación. Muy distinto el arrepentimiento para salvación que estarte arrepintiendo todos los días de los pecados que cometes. Esos son cosas distintas. Nosotros vamos a cometer pecados hasta el último día de nuestra vida. Hasta el último día de nuestra vida vamos a cometer pecados. Pero el arrepentimiento que Dios pide de nosotros es el arrepentimiento para salvación. O sea, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de pensamiento.
Dios lo que te está pidiendo es que cambies ese pensamiento que tienes y que lo busques a Él de todo tu corazón, para que Él te regale vida eterna y para que el tiempo que vivas en esta tierra lo vivas lleno de gozo. Como dice la canción, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo ha dado. Amén. Y como el mundo no me ha dado el gozo que yo tengo, pues el mundo no me lo puede quitar. Así dice la canción que enseñan por ahí. Amén. Es importante que nosotros entendamos que la Biblia es la fuente de vida, que la Biblia es el manantial de agua que nos va a calmar la sed, que la Biblia es el pan que necesitamos comer cada día, el verdadero pan, porque es pan del cielo. Es la verdadera agua espiritual. Amén. Eso es importante. Dice acá la palabra, dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Óigame bien. Dice que seremos como árboles plantados. Hay una diferencia entre un árbol plantado y un árbol silvestre. El árbol plantado es un árbol que viene de una semilla escogida, que ya viene tratado. Y por eso dice la palabra que da su fruto en su tiempo y que su hoja nunca cae. O sea, las hojas del árbol somos nosotros vistos por aquellos que no son cristianos. Pero también somos nosotros vistos por el resto de cristianos, por aquellas personas que son cristianas, pero que no leen la palabra conforme a la voluntad de Dios, a quienes nosotros vamos a incentivar para que se aferren a la bendita palabra. Vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo 55. Isaías 55, versículo, ¿qué es? Isaías 55. Sí. Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Óigame bien, la palabra de Dios no va a volver a él vacía. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, Dios va a hacer la obra en usted. Usted no se preocupe porque, porque usted sea adúltero, adúltera, fornicario, fornicaria, mentiroso, mentirosa. Usted no se preocupe por esto. Preocúpese solo por buscar a Dios, por hallarlo, por encontrar al Dios eterno. Preocúpese por eso, porque Él va a transformar tu vida. Es Él el que transforma la vida, no usted. Usted mismo no puede transformar su vida. Yo no puedo transformar mi vida porque yo soy un hombre pecador. Es Dios el que transforma mi vida en la medida en que yo me entrego a Él.
Es Dios el que transforma mi vida en la medida en que yo busco la verdad. Y la verdad, dice la palabra de Dios, dice, dice la palabra de Dios, buscarás la verdad o hallarás la verdad y la verdad te hará libre. Somos libres en el momento mismo en que empezamos a escudriñar la palabra de Dios, en que empezamos a escuchar la palabra de Dios con fe y creemos en el Evangelio de nuestra salvación y empezamos a buscar de Dios conforme a su voluntad. Esa es la verdad que nosotros necesitamos entender. Pero ¿qué dice el Salmo 1 de los que no obedecen a la palabra de Dios? Dice la palabra en el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mire amigo, mire amiga, lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la senda de los malos va a perecer. Un día, dice la palabra, que está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. Un día vamos a ir a juicio. Y qué bueno que ese juicio fuera para salvación eterna. Porque qué malo sería un juicio para perdición eterna. Porque el que muere en Cristo vive para Cristo. Pero el que muere sin Cristo va a vivir en el tormento eterno. Porque dice la palabra de Dios que Él le dio eternidad al corazón del hombre. Y como dije antes, la Biblia a el alma lo llama el corazón. Amén. Por eso es importante que nosotros, amados amigos, amadas amigas, busquemos a Dios de todo nuestro corazón, porque Él debe ser nuestra fuente de vida. Entendamos esto. El Salmo 1 nos enseña eh, el verdadero gozo. También nos enseña que obtenemos seguridad cuando su palabra es nuestra fuente de vida. Mire usted lo importante que es leer la bendita palabra. Acerquémonos al Señor con alegría, con gozo en nuestro corazón, para que Él nos enseñe el camino para alcanzar la vida eterna. Es tremendo que en estos tiempos, cuando las profecías ya se cumplieron todas y solamente estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, hoy la gente, los cristianos, estén alejados de esa verdad. Los cristianos de hoy no quieren saber nada del arrebatamiento de la iglesia. Pero ya las profecías se cumplieron todas y en cualquier momento se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento. Solamente estamos esperando que el Señor venga por nosotros, porque ya todas las profecías se cumplieron, como lo dije antes. Y es el momento para entregar tu vida al Señor. No esperes más. Es muy sencillo. Ya escuchaste el Evangelio.
que Cristo derramó su sangre preciosa por tus pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Dice la palabra que habiendo creído este evangelio de nuestra salvación, vas a ser sellado con el Espíritu Santo en el mismo instante en que creas en Él. Cuando creas en Él, vas a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa, Padre Santo. Te ruego, Señor, bendito Dios, que esta palabra no vuelva vacía a ti, Señor, sino que haga, Señor, tu voluntad y que sean muchos los que escuchen tu bendita palabra y lleguen a ti. Ayuda a los Padres Santos a comunicarse contigo, que ellos entiendan, Señor, que tú estás al lado de ellos, esperando, Señor, que ellos tomen la decisión de arrepentirse, de cambiar de pensamiento y volverse a ti para que tú hagas la obra en ellos, les regales vida eterna y les regales gozo en esta vida, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.